Hola, bienvenidos viajantes de nuevo aquí a otra entrevista en el embarcadero. Ahora estoy con Laura Rosales. Ella es actriz, pero también es nuestra maestra de yoga que tenemos aquí en el embarcadero y ahorita nos viene a platicar pues un poquito de ese lado de ella, ¿no? Ese lado, pues que será más relajado, de ese lado más tranquilizador. Pero bueno, si quieres empezar presentándote tú también, nos vas a contestar, vas a decir tu nombre, Ajá. vas a decir tu película favorita y algún dato curioso de ti. Va que va. Bueno, pues antes que nada, gracias por invitarme y por permitirme este espacio aquí con ustedes. Yo soy Laura Rosales y mi película favorita, pues está medio difícil porque tengo varias, pero así una que me encanta, aunque es muy triste, es la de Dumbo. Ok, ¿la original o la nueva? La caricaturita, la animada. original, la animada. Esa sí es una película que me encanta. ¿Por qué? Pues precisamente porque ahí va el dato curioso. Los elefantes son mi animal favorito, sí, es el elefante, porque me tranquiliza nada más de verlo. Entonces trata de elefantes, la vida del elefante y todo eso, pues me agrada mucho. Dumbo y los elefantes. Ok, entonces tu dato curioso es que te gustan los elefantes. ¿Por qué es tu animal favorito? Porque me hace sentir paz. No sé si sea el hecho de que pues son muy corpulentos, muy grandes, pero aparte la expresión de los elefantes siempre es como muy de tierra, o sea, yo veo un elefante y pienso en estabilidad. Okay. Entonces así sea un momento que esté muy estresada, como muy, ay, ¿qué va a pasar con mi vida? Veo imágenes de elefantes y me hace sentir como tranquila, como que estoy protegida. Entonces por eso sí, o sea, en esencia es mi animal favorito, pero con los que más convivo o me siento más en sintonía son los gatitos. Ok. Sí. Oye, y hablando de paz y tranquilidad, platícanos, ¿cómo entraste tú al mundo del yoga? Pues ya tiene mucho rato. Eran mis temporadas de estudiante y mi primer contacto con el yoga fue a través del Hatha. En Hatha Yoga fue mi primer contacto y me gustó mucho la dinámica. En ese entonces, bueno, ya hay muchos estilos de yoga y también hay muchas formas de compartir Hatha, pero la que a mí me tocó en primera instancia es el hacer tu gimnasia cerebral, hacer ejercicios para flexibilidad, la ducha fría y también prepararte para hacer las posturas base y la meditación. Lo hacía 3 veces por semana, pero lo mágico ahí es que de verdad te conecta mucho contigo, que te ayuda a estar en el momento presente. O sea, no importa todas las actividades que tengas, fue la etapa en la que más productiva me he sentido en mi vida, porque hacía varias cosas, estaba con lo de una rondalla, en un club de teatro, en aquellos entonces también, y aparte hacía yoga y estudiaba la ingeniería, y de dónde salía el tiempo, no sé, pero me rendía, había mucha Laura para todo. Entonces sí, fue muy padre empezar por ese rubro del yoga. Ok, perfecto. ¿Y cómo se convirtió de Laura estudiante a Laura profesora de yoga? ¿Cómo fue ese camino? Fíjate que yo creo que es algo que te llama. O sea, lo que en esencia tienes y que quieres compartir va a estar ahí latente hasta que lo dejes salir. De alguna u otra manera, en el momento que sea, pero va a surgir. Entonces, con todo el peso de la pandemia y demás, pues se dio la oportunidad, ¿no?, de estudiar la certificación, pero en el estilo de Vinyasa, que es un poquito diferente y un poquito similar a lo que les comparto acá en las clases en el embarcadero. Y empecé a estudiarlo. Primero sí iba, la verdad, con la intención de para compartir después, aunque en primera instancia fue pues para recuperarme, ¿no?, para reconectarme conmigo, porque también fue una temporada en la que me sentí como muy dispersa, muy disparada, como muy fuera de lugar. Entonces, primero lo tomé esa certificación, pero con esa esperanza para enriquecer mi práctica, para volver a conectar conmigo, como para volver a sentir ese piso que ya no encontraba, ¿no? Entonces fue por ahí. Y ya al momento de graduarnos, pues nos piden dar una clase de muestra, una clase práctica, y me di cuenta que tengo ciertas facilidades para guiar, ¿no?, toda la sesión. Y aparte fue una actividad que disfruté. O sea, la viví, la disfruté, y
vas buscando las oportunidades entonces para seguir explorando esa otra partecita. Okay. Y que no se quede solo ahí. Oye, Laura, yo te quiero preguntar porque, pues si recuerdas al inicio cuando comenzaron las clases, yo las estoy tomando, la verdad, muy recomendadas. Yo te platicaba que yo no tenía una idea 100% de qué era el yoga, ¿no? Yo pensaba que era más como esta onda de estirar y lograr elasticidad, y después me di cuenta que no. Entonces, para todos aquellos que nos están viendo y nunca han tomado una clase de yoga o han tomado una clase muy específica de yoga y a lo mejor se quedaron con la idea de que así es todo el yoga, si nos puedes platicar un poquito de qué es el yoga y cuáles son sus diversas presentaciones que tiene o qué tan diferente puede ser un tipo de yoga a otro, ¿no? Va. Mira, vamos a empezar pues por el origen, ¿no? Y la palabra yoga como tal en sánscrito significa unión. Entonces, el yoga tradicional pues buscaba precisamente eso, el unificar tu mente, tu cuerpo, tu espíritu y religarlo, o sea, no estar cada una de esas facetas disparadas. En cuanto a los diferentes estilos de yoga, pues hoy en día siguen surgiendo estilos de yoga y no conforme con los estilos que hay, ¿no? Que acro yoga, que Bikram yoga, que hatha yoga, vinyasa, etcétera, kundalini. Cada estilo de yoga yo pienso que es como dependiendo a lo que cada quien necesita, ¿no? Que de repente me siento perdida espiritualmente, no sé por dónde ir, quizás el kundalini es una opción muy, muy óptima, muy viable. O que no, yo la verdad lo hago más por una cuestión fit, más que estar acá, que con temas espirituales no me interesa, quiero más algo físico, pues quizás el hatha o quizás el vinyasa pudieran ser opciones muy recomendables por el dinamismo que estas tienen. En el caso particular de la forma en la que me gusta compartir el yoga, me gusta que sea integral, o sea, no solamente pensar que funciona, ¿no? Si tú llegas a tu clase de yoga solamente pensando en que quieres tener una postura física, mejorar, corregir, porque también te ayuda mucho a corregir tu postura, es válido, va a funcionar. Pero a mí me gusta que sí se conecte un poquito más de no solamente el cuerpo, o sea, que te conozcas en esencia quién eres. Entonces, durante la práctica de yoga, pues también son indicaciones que te ayudan a través de la respiración, la integro mucho, la respiración se vuelve muy valiosa para que puedas observarte a través del movimiento y conocerte un poquito más, reconocer ciertas limitaciones y busca expandirlas. Entonces, así existan muchos estilos de yoga, vas a llegar en la parte que te sea mejor, más viable, no sé, sucede hasta como una forma mágica. Pero cada maestro de yoga, si algo me di cuenta también con mis compañeros con los que me certifiqué, es que cada maestro tiene su forma, cada maestro tiene su propuesta y es muy padre que se va enriqueciendo. Entonces, sea cual sea el tipo o el estilo de yoga con el que estén entrando en contacto, pues la invitación más bien es a que lo vivan en su experiencia ya en la vida, sobre la marcha. Ir probando otras cosas les va ayudando a definir, me gustó más este estilo, me siento más cómoda sobre este estilo, pues sobre ahí le doy. Pero es bueno experimentar, es bueno probar otros estilos y ver cuál se ajusta más a las necesidades que al menos en ese momento se estén presentando. Ok, y entonces también creo que es muy importante mencionar, a lo mejor muchos tienen o teníamos la idea de que el yoga pues nada más puede ser practicado como personas con mucha flexibilidad o que tienen cierta forma del cuerpo, y pues esto no es necesariamente así. No, efectivamente. Es como el cliché en el teatro, ¿no? ¿Estudias teatro? A ver, llora. No funciona así. El yoga lo practica aquella persona que necesita, ¿no? Tener ese autocontrol, ese autoconocimiento de sí mismo. Y por esto digo, hay diferentes estilos para todas nuestras facetas, ¿no? De personalidad. Y el yoga lo practica quien quiere estar principalmente en contacto consigo mismo. Y aplica de todo, o sea, sí, como bien lo dices, no por el hecho de es que yo nunca en mi vida he hecho ejercicio de ningún tipo, no, mejor no. Al contrario, recordemos que es algo progresivo. O sea, en el caso particular de cómo se imparten las clases aquí en el embarcadero, es multinivel, entonces dependiendo a cómo la persona esté en ese momento, es cómo se va a partir, o sea, de dónde se va a partir, mejor dicho, y cómo se va a ir progresando. O sea, no es como que tu primer clase y ya tienes que hacer una postura muy compleja, nada de eso. Se trata de expandir las posibilidades y no quebrantarte buscando
romper, ¿no? Ataduras y todo eso. Es gradual. Ok, Poco a muy poquito. bien. ¿Tú cómo definirías que es tu estilo de enseñanza del yoga? O sea, ¿qué técnica podrías decir que es la que tú utilices? O más bien, la estructura de la clase, ¿no? Ujú. Fíjate, en mi caso particular, pues ahí sí les voy a hablar un poquito más de mi historia para poder responder bien esa Perfecto. pregunta. Pues yo empecé con el Hatha, ¿no? Y después del Hatha tuve la oportunidad de estar en contacto con Kundalini Yoga. Después de Kundalini ya tuve contacto con Vinyasa, por eso les digo exploren, ¿no? A ver cuál es la que más se ajusta a sus necesidades. Y me di cuenta cuando me certifiqué, tuve la oportunidad de llevar un grupo de personas de diferentes edades, pero en su mayoría sí ya estaban arriba de los 40 años, 45 años, ya eran personas hasta cierto punto mayores. Entonces vas entendiendo las necesidades del grupo. Como había personas jóvenes, no podías como darte el lujo de descuidarlas solo por atender a las personas mayores, pero también no podías sobreexigir a las personas mayores solo por tener a las personas menores bien activas, ¿no? Entonces el ir percibiendo al grupo, el ir partiendo desde cómo los sentía en el momento, es como fui armando la propuesta conforme al tiempo que estuve con ese grupo. Entonces yo puedo decir que ese grupo fue el que me enseñó a ser instructora de yoga y la forma en la que se estructuró, por llamarlo de alguna forma, porque de por sí la estructura de Vinyasa es muy definida, es muy dinámica, pero particularmente es mucho en conciencia de la respiración, mucho en conciencia de cómo estás en este momento, para que a través del movimiento puedas trascenderlo. Entonces ahí ya juegan la secuencia de posturas. Ahí me di cuenta y sí se los comentaba yo a las chicas, les digo, yo les llegué ofreciéndoles una clase de Vinyasa, pero con ustedes me di cuenta del estilo de yoga que realmente yo, Laura, tengo para compartirles. Y a este estilo de yoga decidí bautizarlo como Hridaya Sukha, que viene también pues del sánscrito y en esencia trata de eso, de buscar la felicidad en el amor. Si algo que creo yo, y lo creo firmemente y la verdad lo defiendo mucho, es que si bien estamos diseñados físicamente y mentalmente para que las adversidades sean las que nos enseñen, o sea, que aprendes, si no duele, no aprendes y todo eso, yo creo que no necesariamente todo tiene que ser así. O sea, el amor también es un maestro tremendo y puedes trascender vivencias y puedes trascender emociones y puedes trascender bloqueos a través de una experiencia amorosa. No todo tiene por qué ser sufrible, no todo tiene por qué ser doloroso, competencias y que no llegué y todo lo que sucede después de esos sentimientos de, uy, de no puedo, de ay. Digo, todo puede ser gradual, se puede llegar, porque si te das cuenta, no eres la misma de cuando empezaste en tu clase número 0 y te das cuenta que de una forma amorosa también hay crecimiento. Entonces es lo que procuro tanto en mi filosofía de vida como en las clases que comparto, desde el amor, desde donde tú estás, desde ahí escucharte, desde ahí entenderte cuáles son tus necesidades y aunque estamos todos en grupo, pues estás tú haciendo tu trabajo individual. Correcto. Oye, Laura, ahorita regresando un poquito a lo que mencionabas, hablabas de la parte de la respiración. Yo creo que esta parte es pues, una de las más fundamentales e importantes, sobre todo porque muchas veces en el cotidiano ni siquiera nos estamos percatando de qué manera estamos respirando y de qué tan importante es. Y cuando, por lo menos a mí me pasa cuando llego a la clase, como que me hago más consciente de eso. Entonces me gustaría que compartieras un poquito sobre eso, ¿no? ¿Cómo tú logras que tus alumnos creemos conciencia sobre la respiración? ¿Qué técnica se utiliza o cómo crees tú que lo vas guiando en la clase? Fíjate, ya de por sí, la respiración en sí ya tiene un papel importante en el yoga. En cualquier estilo de yoga, con cualquier maestro que vayas a estudiar yoga, siempre la respiración toma un papel especial, ¿no? El inhala y alza tus manos, exhala y relájate, o sea, todos tenemos como yogis muy presente esa conciencia de la respiración. Pero te puedo decir que yo la integré o que le entendí el verdadero significado, en mi caso, a la respiración del por qué es tan importante en este sentido del yoga, pues fue a través de mi papá, ¿no? Él tenía una situación en su pierna
y él al exhalar de repente hacía como un sonidito. Y yo me enojaba y yo me frustraba y me acuerdo que sí le decía, oye papá, pero es que ¿por qué haces eso? A mí me cansa porque siento que te está doliendo. Y él me decía, es que hija, cuando hago esto siento alivio. Okay. Entonces ya lo empecé a notar como, bueno, sí es cierto, o sea, si tú sueltas, liberas tensión. Y si te acompañas con un sonido, con algo, de donde sea que tengas ese bloqueo, poco a poquito lo vas dejando. Entonces es algo que sí integro en la estructura de la clase, tanto al inicio como durante, pero la forma de la exhalación para mí se volvió como crucial y fundamental. Ya conforme vas avanzando y conforme te vas conociendo como yogi, también con los alumnos, porque los alumnos te enseñan a ser maestro de yoga, te das cuenta que el impacto que tiene va más allá de solamente coordinar tu movimiento con la respiración, porque no es lo mismo hacer una actividad, una clase de yoga, con todo, incluso vinyasa, que suele ser muy activa. No es lo mismo hacer una clase de vinyasa con tu respiración desarticulada, tú tratando de respirar para aguantar las posturas, a que hagas una clase de vinyasa con, si tú quieres la misma duración, la misma cantidad de posturas, la misma secuencia, el mismo instructor, pero con este factor de la respiración más controlado y más en conciencia, te cansas menos. Okay. Es menos agotadora una clase así que una clase pues normal, ¿no? Tratando de respirar como quién sabe. Entonces, si algo les hago la invitación, y precisamente por esa enseñanza que me quedó de mi papá, en paz descanse, es precisamente eso, la importancia del papel de la respiración para que tu transición en la clase sea placentera, porque al relajar incluso sueltas tensión, te vuelves más flexible, o sea, ayudas a que sea más fácil tu avanzar. Ok, oye, y nos mencionabas también que cuando tú iniciaste en este mundo de dar clases, te tocó un grupo muy variado, ¿no? Igual, ¿esta clase está abierta para todo el público o qué características se necesitan para inscribirse aquí en el embarcadero? Sí, es también, afortunadamente, el grupo que me enseñó a ser maestra fue variable, ¿no? Tanto en edades como también en condiciones físicas. Había quienes les tenía que cuidar mucho, ¿no? Los hombros, etcétera. Entonces, sí, la invitación va abierta a todas las personas que quieran reducir sus niveles de cortisol, que quieran manejar su ansiedad. No importa si son hombres, si son mujeres, o sea, es mixta, las personas que necesiten conectar consigo mismas, o también incluso las personas que quieran hacerlo solamente por el hecho de, ya tengo más pancita, déjame para bajar de peso, ¿no? También la invitación está abierta. No hay como alguna restricción, solo sí puede ser muy claros. Cuando tengan contraindicaciones, informarlas para también yo saber por dónde guiarlas, ¿no? Ok, entonces no hay ninguna limitante de edad ni nada por el estilo. No. ¿Cómo logras? Porque pues si en el yoga tiene que haber pues esta conexión y aunque es un trabajo personal, pues obviamente también está tu grupo, ¿no? Entonces, ¿cómo logras que siendo tan diferente pueda haber una comunión o una unión en un grupo tan diverso, por ejemplo? Pues se trabaja desde lo más complicado, que aunque parezca sencillo, no lo es. Es precisamente la conciencia del autoescucharse desde allí, o sea, entender. Somos un grupo de personas que estamos compartiendo un espacio, que estamos compartiendo una clase, ¿no? De Rida y Azuka. Pero soy yo como ser individual que llevo mi propio proceso. Entonces, aquí sí es trabajar mucho con el ego, que al principio cuesta trabajo, porque al principio sí es como esta competencia de, oye, esa compañera ya usó más la pierna que yo, ¿cómo de que yo no voy a poder? Pero vas entendiendo que las cualidades físicas que tú tienes son distintas de las cualidades físicas que tiene la otra persona. Entonces ya no es un papel de jugar competencias. Ella ya pudo pegar su cabeza al suelo y yo no, o sea, ya no se trata de eso, eso queda como un segundo lugar o un tercero o cuarto lugar, ¿no? Ya muy disparado para allá. Acá lo importante es la evolución que tú de manera individual estás logrando mientras estás acompañada con otras personas. O sea, no estás solo. Date cuenta que son más personas que están trabajando, quizás la misma postura que tú, pero la experiencia que cada uno está viviendo es única y la experiencia que tú estás viviendo es tu proceso. Entonces, hacer mucho énfasis en eso durante las clases, como que les va resonando en el ego. Y aunque al principio es normal, que si pasa ese de, oye, estoy al alzo y andan acá, ¿no? Poco a poquito llega el momento en el que se dan cuenta de que, pues no es ni siquiera competencia, es tu progreso. Entonces ya es multinivel
Por lo mismo se presta que no haya restricción tanto de edades y demás, pero sí es como a tu ritmo. O sea, tú a tu ritmo. Si en este momento no estás lista para la versión más avanzada, en esa versión donde estás, ahí trabájalo y deja que suceda para que llegue el momento en el que ya estés en la otra, del otro lado. Ok. Oye, y tú trabajando con estos grupos tan diversos, no sé si nos puedas platicar sobre algún beneficio significativo que hayas experimentado, tal vez tuyo, tal vez de algún alumno, que incluso te haya sorprendido, ¿no? Así como de, pues quizás no era como un beneficio directo que tú esperabas que te diera el yoga, sí relacionado evidentemente, pero que fue una sorpresa, ¿no? Tanto para ti o como para algún alumno. Fíjate que algo que sí, y la verdad me sorprendió y me sentí muy afortunada y bendecida de estar acompañando al grupo, ¿no? Los pongo mucho en ejemplo porque fue mi primer grupo, a quien llevé durante casi un año, pero llegaba el momento en el que sí, habían estas peleas con su propio ego, de ay, y trataban, entonces el acercarte individualmente y mira, tranquila, trabajas más si lo haces aquí desde donde tú estás que intentando llegar a un lugar donde no. Entonces, llegaba el momento en el que me gusta mucho percibir al grupo. Conforme lo siento, hago mis ajustes en mi clase. Tengo yo ya una estructura, ¿no? Hoy vamos a trabajar, no sé, torsiones. Pero si los percibo como que no, entonces en ese momento cambio la propuesta a lo que siento que el grupo necesita. Entonces como que eso me ha ayudado mucho. Llegaba el momento en el que se acercaban y me platicaban que atores emocionales que tenían los estaban soltando, como que se estaban liberando. O sea, si bien no era mi objetivo ay, déjame le sano ese malestar que tiene de la bronca con su hermana. O sea, si bien ese no era mi objetivo era buscar que se sintieran mejor, que sintieran alivio, que sintieran que están con ellas mismas, ¿no? Que se acompañan, sucedía. Y la verdad, pues eran historias que me cautivaban mucho, de temas muy, muy íntimos de ellas y que trascendían, que yo tenía dificultad para esto y me di cuenta que ya me controlo un poquito más. Okay. O yo tenía mucho miedo de decir no sé qué y déjame platicarte, porque hasta como confidente se vuelve uno, no, déjame platicarte que ya me animé y ya dije, y sentí esto y sentí lo otro. Entonces, que conecten con lo que sienten y que sean congruentes con eso, para mí es como que ya tienen el 100% ganado de la práctica. Ok, o sea, te pasaba que tus alumnos pues estaban trabajando pues, con todo esto, ¿no? De conectar con su respiración, conectar con estas acciones físicas, pero al mismo tiempo ellos caían en cuenta de que pues algo en su vida personal que a lo mejor lo traían ahí como una molestia o algo así, como que sin darse cuenta ya no le daban tanta importancia. Okay. Lo trascendían. Y esa sí es una virtud muy bonita o es un aprendizaje que te deja el yoga. Entonces, cuando tú como instructor estás acompañando a un grupo que vive todos esos procesos, pues sí es algo mágico y que se agradece mucho. Ok, muy bien. Pues, no sé, también tú como, ahorita como maestra y hablando de lo que me mencionas de todos los tipos de yogas que hay, que creaste tu propio estilo, ¿crees que, bueno, el yoga se va a seguir modificando, me imagino, así como me lo has mencionado, que se han creado nuevos estilos? ¿Tú pruebas esas cosas como nuevas, las traes a las clases o te gusta quedarte como con un estilo muy marcado? No, sí los pruebo. Es que parte mucho de la experimentación. No me atrevo a experimentar al momento con el alumno, no. O sea, uno ya lo tiene experimentado por vivencia propia, ¿no? Okay. Y ya va viendo, esto sí funciona, esto no funciona. Pero sí me gusta complementarlo con más cosas. O sea, me refiero, por ejemplo, me preparé como Reiki, como Master Reiki, y eso me ayuda, ¿no? A esto de la percepción, ¿no? ¿Cómo percibo al grupo? Hoy andan muy agotados, entonces cambio mi propuesta. Si va a ser algo muy así, vámonos desde lento y ahora vámonos a más. Pero también con temas de la danza terapia, o sea, sí trato de nutrirme, es como un camino infinito el que uno tiene de estar aprendiendo, de estar probando, porque de todo aprendemos, en todo hay una enseñanza que después tú puedes ser como ese canal que la comunique, ¿no? Entonces, sí tengo mi estilo particular, así como cada maestro tiene su estilo particular de impartir la clase. Hasta la fecha no me ha tocado encontrarme con algún yogi que no comparta su clase de manera amorosa, pero como
el invitar al grupo a vivir como otras experiencias también es algo que me gusta. O sea, no solamente quedarnos a que, bueno, la primera estructura es respira, la segunda es fuerza, la tercera es no, sino conforme noto el grupo, pues vamos a ver esta propuesta de movimientos y veo cómo el grupo lo recibe. Si siento que fue muy densa, entonces ya la siguiente clase le voy modificando un poquito, pero sí es como más conforme se percibe al grupo en ese momento. Muy bien. Oye, entonces, pues, para invitar a la gente, ¿qué días son? ¿En qué horario es? ¿Dónde es? Sí, chicos, pues vengan, inscríbanse. Estamos en el Embarcadero, es Hospital 806. Hospital 806, Colonia Artesanos, muy cerca del centro de Guadalajara y muy cerca de la estación del tren del Refugio. Sí, entonces está súper bien comunicado, no hay pretexto para no llegar. Nos vemos todos los jueves a las 7 de la noche. La clase tiene una duración de 1 hora, a veces nos pasamos un poquitito más, unos 10 minutitos. Pero no se sienten. Pero no se sienten, créanme que es una experiencia que van a disfrutar mucho. Sí, y pues tienes redes donde te puedan seguir para conocerte más a ti como maestra de tu clase. Sí, en Facebook encuentran la página, bueno, no sé si por ahí después pongan el... Sí, lo podemos poner en el copy de YouTube para que ahí nomás copien y peguen. Ajá, porque sí está como medio revoltoso el nombre, pero lo pueden encontrar como Hridaya Sukha, Yoga, Arte y Terapia, tanto en Facebook como en Instagram. Y también constantemente en el Embarcadero, pues ahí me ayudan a compartir información, entonces también a través de ese medio pueden estarse enterando de las clases y los eventos que de repente organizamos. Para que no se revuelvan, síganos en Instagram, estamos como foro-embarcadero y pues aquí constantemente estamos compartiendo lo que se dio en la clase, invitando y entonces dijimos todos los jueves de 7 a 8. Ajá. Ok, ¿cuáles son los costos? Actualmente estamos trabajando un costo de 60 pesos por clase, pero si toman la modalidad del mes, tiene un costo de 200 pesos. Y la verdad, aprovechen, porque sí está muy económico y no estamos cobrando inscripción, porque la intención no es tanto lo lucrativo, sino sí que se den la oportunidad de vivir una experiencia pues al estilo de Hridaya Sukha en el yoga. Y pues si ustedes están pensando, quieren conocer más del yoga, se quieren animar, la verdad es que es una muy buena clase para iniciar, ya que pues no se necesita mucho más que ganas, no se necesita tampoco tener cierta edad, no hay una limitante y pues es un grupo que puede llegar a ser muy variado, entonces pues tanto hay veces como que de repente 2, 3 somos los que estamos, luego se puede llegar a llenar, entonces pues se disfruta mucho de cualquier manera la clase, nunca vives una clase igual. Gracias, Rocío. Nada más el tapetito y bien hidratados. Sí, entonces si se van a inscribir, tienen que traer tapete y agua, ¿verdad? Y ropa cómoda que les permita moverse. Ok, es descalzo las clases, ¿verdad? Sí, generalmente pues, descalzos y hay de repente tema con el frío, que porque sí pasa, ¿no? Que de repente, no, yo soy muy friolenta, puede ser con calcetines, no pasa nada, pero sí preferentemente descalzos. Pues muy bien, entonces, pues principalmente esa es la razón por la que ya teníamos muchas ganas de entrevistarte, ya lo habíamos hecho por una cuestión, no se había podido, ya habíamos puesto una fecha, pero por fin se nos hizo. Y pues no sé si quieres compartir algo más, va a salir en nuestro canal de YouTube. ¡Ay, qué padre! Voy a ser famosa. No, pues muchas gracias, chicos, espero que se den la oportunidad. El estilo, les reitero que les comparto, parte mucho de cómo voy percibiendo al grupo de la respiración y sí, la estructura tiene bases de Vinyasa holística, que fue la parte que académicamente me permitió formarme. Y pues bueno, si quieren reducir sus niveles de cortisol, porque eso es algo que ocurre mucho con el yoga, mejorar por ahí temas de la ansiedad, del estrés, están en el lugar indicado. Pues muchas gracias por acompañarnos, Laura, gracias a los que nos están viendo por allí, si nos están viendo en YouTube o en Facebook, donde sea que nos hayan encontrado esta entrevista. La verdad, anímense, o si han escuchado de alguien que quiere tomar clases de yoga, pero no le queda céntrico, estamos céntricos, vengan aquí al Embarcadero. Y pues muchas gracias, nos vemos luego, bye bye.